Muy bien, pues estamos hoy con próximo presidente de México. Silvano Aureoles Conejo, próximo presidente de México, exgobernador de Michoacán, ha sido también expresidente municipal, exdiputado federal, senador de la República. 2 veces diputado federal. Entonces, bueno, pues un actor político con una amplia trayectoria y que hoy pues también está por ahí en la carrera por el 2024, ¿no? Por las elecciones presidenciales del 2024, y que ha iniciado desde el año pasado una campaña por amor a México, llamada así, en la cual, bueno, pues está recorriendo las 32 entidades de la República, ya va por ahí en la número 30. Si no 30 mal. Con San Luis, Jesús. Entonces, pues bueno, para que nos platique, para que nos comente cuáles son sus objetivos, cuál es su visión de país, a estas alturas del sexenio que estamos viviendo actualmente, y pues una visión histórica también. Gracias, Jesús, gracias por el espacio para platicar contigo y quienes ven y escuchan este medio. Vamos a cumplir 34 años este próximo 5 de mayo que nace el PRD. Yo soy militante y fundador del PRD. Y la lucha principal que dimos en aquel momento, la batalla central, Jesús, fue la lucha por la democracia, por democratizar la vida pública, por democratizar el país, por democratizar los partidos políticos y lograr que hubiese leyes o reglas e instituciones que garantizaran el derecho ciudadano a votar y ser votado, un derecho fundamental que consagra la propia Constitución General de la República, cosa que había sido vulnerado reiteradamente, porque habrá que recordar que antes de este paso importante que dimos, las elecciones las organizaba el gobierno y ellos decían quién ganaba y quién perdía. Bueno, de allá viene nuestra lucha. Yo soy militante y fundador del PRD y hoy más que nunca veo vigente la necesidad de retomar esa bandera. Pensando en eso y en otros temas del país, es que decidí iniciar la Cruzada Nacional por Amor a México. Empecé a recorrer el país hace, yo creo que ya 4 meses. Formalmente lo anuncié el 5 de octubre del año pasado y a la fecha efectivamente llevo 30 estados con San Luis Potosí. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de mi recorrido por los estados? 3 grandes asuntos me llevan. Uno es la convocatoria al perredismo nacional a que nos pongamos en marcha, a que nos pongamos a apretar el paso. Yo les digo, separo en 3 paquetes. Los que estamos activos, acelerar el paso. Los que se quedaron pasivos, a que se pongan en marcha. Y aquellos que se fueron con alguna ilusión de que iban a encontrar eco para atender sus cosas en otras trincheras, empezando por el canto de las sirenas que les presentó Morena y que no les han cumplido, que los han maltratado, que se regresen. Es decir, quiero que nos reactivemos como perredistas y que retomemos las banderas que nos dieron origen. Y te decía al principio, una de ellas es la democracia. La lucha por la democracia que dimos nosotros, después del llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto aquí hubo un referente muy importante, encabezado por el doctor Nava en su momento, con el Frente Cívico Potosino y la Marcha de la Dignidad. Bueno, pero una bandera central fue la democracia. Incluso el lema del PRD es democracia y patria para todos. Y creo que en buena medida lo logramos las reformas a la Constitución, las leyes, el entramado institucional, para tener organismos autónomos del gobierno, independientes de los partidos, tanto para la organización de las elecciones como para juzgar, y que si alguien se quedó inconforme, pues hay un tribunal que lo escuche y dirime su queja. Entonces, entre muchas otras han sido las banderas nuestras y necesitamos regresar al origen nosotros. Por eso mi convocatoria al perredismo nacional, porque hay perredismo nacional. El PRD tiene historia,
tiene proyecto, hay esencia, y lo digo con elementos de causa. Las grandes transformaciones que se han impulsado y se han logrado en México en los últimos 30 años, nosotros hemos sido actores principales en su concreción. El segundo gran propósito es la convocatoria amplia a las mexicanas y a los mexicanos a que caminemos juntas y juntos, a que construyamos el gran frente opositor que nos permita ser competitivos en el 24 y parar el desastre, recuperar el país, dándole rumbo, porque hoy en todos los rubros las cosas no andan bien. Y ni siquiera me detengo mucho a decir es que las críticas ordinarias que escuchamos, sino cómo vamos a resolver el problema. ¿Cuál es el problema mayor que padece el país hoy? Es la inseguridad y la violencia. Y ya vimos que fracasó el modelo, que fracasó la decisión política, porque ni siquiera es una estrategia. El uso del ejército y la marina o las Fuerzas Armadas en su conjunto para hacer tareas de seguridad pública empezó hace ya casi 18 años. Casi 18 años, es decir, casi 2 décadas, Jesús. Y los resultados son malos, catastróficos, fallido todo. Porque, a mi juicio, hace 18 años, 17 años y cacho, la decisión del presidente Calderón de enfrentar el crimen o la delincuencia organizada o el problema del narcotráfico con las Fuerzas Armadas, pues fue una decisión coyuntural que además obedecía también a lo que estaba sucediendo en el país. Veníamos de una elección muy competida, Felipe Calderón llegó muy cuestionado, había un plantón en Reforma, había manifestaciones por todos lados, y el señalamiento principal es que Felipe no había ganado la elección. Los tribunales fallaron, pero la lucha siguió, y yo creo que Calderón pensó en 2 vertientes. Una, hacerle frente a un problema que empezaba a crecer, porque empezaba a crecer el problema de esta nueva fase del crimen, del narcotráfico y demás, y quiso enfrentarlo o aprovechar esa coyuntura. Y el otro, y que creo que muy potente, era mandar un mensaje de que él era el presidente y que tenía consigo las Fuerzas Armadas frente al señor de Reforma, entonces ahora al señor del Palacio. Bueno, pero el tema es que no cambió. Terminó Calderón, siguió Peña con lo mismo, y llegó esta nueva administración con una promesa de que en 6 meses iba a pacificar el país, cosa que ha sido absolutamente falso, porque a esas alturas del sexenio, comparativamente con el de Calderón, por ejemplo, que ha sido el más criticado por el gobierno actual, pues prácticamente duplica los homicidios que tuvo el sexenio, el periodo de Calderón, y la proyección es que se llegue a 220,000 homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada en el sexenio de López Obrador, con más de 100,000 desaparecidos y la cifra más alta de homicidios en contra de mujeres. Bueno, es así como te describo y que estamos trabajando en la propuesta para resolverlo, pues así tenemos el sistema de salud, el sistema educativo, el desastre en materia ambiental, el desastre económico, la pérdida de empleos, las crisis del clima y del agua. Es decir, necesitamos reconstruir al país de manera urgente. Ok, muy bien. Insistiendo en este tema de la seguridad, ya que usted lo plantea aquí, digamos, ¿cuál sería? Usted que fue gobernador de una entidad como Michoacán, que es actualmente, y lo ha sido también, prácticamente desde que inició con Felipe Calderón la estrategia militarizada, sí, un estado muy complicado en materia de seguridad, que ha tenido pues varios gobernadores también antes de usted. Usted concluyó un sexenio como gobernador desde el 2015 al 2021, pero antes tuvo varios gobernadores que tuvieron conflictos severísimos, una crisis terrible de inseguridad. Sí. Luego llega su gobierno, en el cual los homicidios aumentan en una buena proporción. ¿Cuál es su lectura ahora que usted ya está fuera del cargo? ¿Cuáles fueron las dificultades que usted enfrentó en su momento como gobernador? ¿A qué se debió que los homicidios hubieran aumentado?
¿Y qué papel jugaron también las Fuerzas Armadas en la atención al problema de seguridad en Michoacán durante su gobierno? A mí me tocó una etapa muy específica, Jesús. Michoacán entró en una crisis muy grave de violencia, de inseguridad y de ingobernabilidad, que la parte más álgida y muy dolorosa fue del 12 al 15, en donde tuvimos, si no mal recuerdo, 5 gobernadores en un periodo muy corto de 3 años y medio, a tal grado que llegó el nivel de descomposición que el presidente Peña tuvo que decretar la creación de una comisión especial para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, y que pues tuvo la misión de recuperar la estabilidad y recuperar parte de los territorios ante un ambiente ya de guerra civil, que incluso fue derivó de una petición que le hicieron al presidente Peña en el Foro Económico Mundial en Davos, porque estaba aquello literalmente fuera de control. Bueno, que por cierto también obedece a otros factores. Yo digo, cuando un gobierno, un gobernador, un presidente municipal o un presidente de la República llegan apoyados por fuerzas oscuras, por poderes fácticos como el crimen organizado, esa va a ser la consecuencia de que vendrá después, porque te venden una paz narca que va a ser efímera, que sucede con mucha frecuencia, lamentablemente, hoy en muchos estados del país, donde hay una estabilidad aparente, porque es que aquí estamos de acuerdo con fulano, sutano, pero que eso no dura y se va a acabar. Esa es una fantasía. Bueno, pero entonces la comisión entra en funciones el 1 a mediados de enero del año 2014. Y se empieza a avanzar en la estrategia por desarticular al grupo hegemónico que controlaba todo, hasta las limonas en la iglesia, digo, para que nos demos una idea de la dimensión, la boleada de los zapatos, las tortillas, bueno. En la misión del comisionado Castillo, pues era destruir todo lo que tuviera que ver con el grupo hegemónico, y para ello echó mano de todo, incluyendo evidentemente de grupos contrarios, porque hubo muchos levantamientos de los llamados autodefensas. En el mundo de las historias que se conocen, las autodefensas, cuando empiezan, hay buenas y malas. En el camino van a acabar todas malas, porque al final del día los encabezan actores que vienen del mismo mundo. Yo les decía, las principales cabezas de las autodefensas de Michoacán pues venían del mismo tronco común de los grupos delincuenciales, de la venta de droga y del narcotráfico. Bueno, Castillo no acabó la misión, y entonces en febrero del 15, lo sacan de Michoacán y dejó aquello todo revuelto, incluyendo que me dejó 5 grupos o agrupaciones que se atribuían la seguridad pública: Fuerza Indígena, Fuerza Ciudadana, Fuerza Rural, Autodefensas, Estatal Preventiva. Es decir, era un masacote aquello que, para empezar, fue un trompo en la uña. Entonces empezamos recomponiendo. En un estado tan complejo como Michoacán, Jesús, a mí me entregaron 700 policías para un estado que tiene 5 millones de habitantes viviendo ahí, y 4,5 que van a Estados Unidos por temporadas, van y vienen, y un territorio muy grande y una historia también compleja que se remota a 1930, lo que se conoce más reciente. Entonces empezamos la reconstrucción. ¿Qué te diría, para no extenderme mucho? Que hubo éxito en esos 3 primeros años, una muy buena coordinación. Yo inicié de inmediato la creación de la corporación policíaca que le hiciera frente al fenómeno, tanto que al cierre de mi administración teníamos un estado de fuerza de 8,200 policías egresados de la academia, la mayoría con el certificado único policial. Construí 12 cuarteles regionales, los centros de inteligencia, etc. Secuestro, 95 para abajo, extorsión, cobro de piso, y empezando a controlar
el tema de homicidios, que sigue siendo el talón de Aquiles, porque es la disputa por los territorios en ¿cómo se llama? En esta fragmentación de los células delincuenciales a la que migró lamentablemente el narcotráfico. Pero las cifras en los 3 primeros años, ahí están, está documentado, fueron buenas. Se vino abajo todo cuando llegó la estrategia, entre comillas, porque no es ninguna estrategia, es una narrativa de abrazos y no balazos, y empezar a empoderar a los grupos delincuenciales en el país, y en particular, en el caso de Michoacán, a dejarme solo, ahora que han aparecido huevos de la guacamaya. Tengo las evidencias de las instrucciones que les daban a los mandos militares o de la Marina para que me dejaran solo, para que no se coordinaran conmigo. Y en esa época yo nunca le pedí de todos modos al ejército que fueran ellos los que entraran. Era la policía del Estado. Y a lo mejor, como dicen en el argot policiaco, que el ejército nos cubriera o cubriera la policía para poder entrar. Pero a partir del 1 de enero de diciembre del 18, todo se acabó, porque pues obviamente yo no he sido un elemento cómodo para el presidente. Nunca tuvimos buena relación, ni siquiera cuando estábamos en el mismo partido. Entonces, pero aprendí mucho, dijo aquel paisano, aprendí mucho de lo qué se debe hacer, qué vale la pena y qué no se debe hacer. Muy bien. Como parte de esta visión o de esta nueva propuesta que tendría por un lado a lo mejor la Alianza Va por México, o que usted en lo personal como un aspirante a la presidencia tendría en materia de seguridad, y tomando en cuenta que el año pasado pues el Congreso avala todavía la presencia militar hasta el 2029 o 2028-2029, ¿cuál sería la propuesta de la oposición entonces? En un dado caso que obtuvieran una victoria, ¿sería regresar a los militares a los cuarteles? A sus cuarteles, Jesús. A ver, categóricamente. En ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo, los ejércitos combaten la delincuencia común o organizada, porque esa es tarea de civiles. Muy bien. Y hoy lo que tenemos en las calles es ejército y marina, unos en su condición ordinaria de sus tareas, y la Guardia Nacional, que es lo mismo, nomás adentro de un uniforme diferente. Entonces, hay que crear ya el cuerpo civil de policía para combatir la criminalidad y la violencia. Se puede llamar Guardia Nacional, o Guardia Civil, o Policía Nacional, pero tiene que ser un órgano civil, integrado por civiles, comandado por civiles, con protocolos, con formación, con capacidad de inteligencia, tecnología, como lo hizo España, como lo hizo Francia, como lo ha hecho Colombia o Canadá, entre otros países del mundo. Eso es lo que tiene que hacer México. ¿Se va a tardar? Sí, porque perdimos la oportunidad de hacerlo. En una perspectiva, ¿cuánto tomaría, tomando en cuenta, pensando en esto que platicamos ahorita de Michoacán, cómo las cosas se complicaron y más, cuánto podría tomar al país recobrar la tranquilidad en materia de seguridad pública? Es un paquete completo, Jesús. Primero, hay que crear este órgano, o este órgano que ya está creado por mandato constitucional, convertirlo en la Policía Nacional, e insisto, como se llame, pero es una Policía Nacional con civiles, con mandos civiles, con protocolos, buenos salarios, tecnología, capacidad de inteligencia, protección a sus familias, etc. Un cuerpo especializado. Los soldados y los marinos no quieren combatir la delincuencia, ni quieren andar persiguiendo malandros en la calle. Entonces, luego hay que revisar la Constitución, porque hoy esto es un masacote. ¿Quién es el responsable de la seguridad pública en los territorios? El municipio. Nunca va a poder el municipio, con honrosas excepciones. Hay que reformar la Constitución y repartir competencias. 3, hay que fortalecer las fiscalías estatales y la federal, que hoy solamente la usan para armarles expedientes o carpetas a los críticos del presidente. Hay que armar un programa robusto de prevención, tanto del delito como de atención al problema de la drogadicción, empezando por un programa muy robusto hacia las familias que tienen hijos o que van a traer hijos al mundo, y iniciar desde el kinder
cambiando los patrones culturales de los niños, porque hoy nos enseñan civismo y derechos humanos en la prepa. Si bien nos va en la secundaria, ahí ya no se corrigen los patrones, tiene que ser desde el inicio. Entonces es un paquete completo. Porque mira, cuando yo fui diputado en alguna vez, en la primera, creo que estando en el Senado, específicamente en el sexenio de Calderón, se aprobaron 140,000 millones para seguridad pública, para la Marina, para el Ejército, y 400 millones para prevención. Es decir, hay una desproporción porque no estamos yendo a las causas. Queremos construir más penales y endurecer las penas, más policías, más soldados. Pero el problema es social, el problema es social y cultural, es estructural la sociedad. Tenemos que invertir la fórmula. No quiere decir que descuidemos lo otro, porque como dicen en mi tierra, mientras crece el pasto se muere el burro. Tenemos que empezar de manera simultánea. ¿Qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar 10 años crear una policía sólida, que yo pensé que eso es lo que iban a hacer ahora. Pero ¿por qué ampliaron el periodo de la presencia de ejército en las calles? Pues porque no hay nada. Si el abril o marzo-abril del año que entra, que se vencía el periodo que establecía el quinto transitorio, si no se hubiera hecho esta ampliación, en ese momento la Guardia Nacional, prácticamente toda, se regresa a los cuarteles, porque el 95% son soldados y marinos. Entonces, esa fue la razón principal, no porque quieran tanto al ejército, a la marina, o haya dado resultados lo que se está haciendo. Lo hicieron porque se iban a quedar, si bien les iba con unos 10,000 elementos que no alcanzan ni para San Luis. Ok, muy bien. Bueno, hemos hablado de este tema de seguridad y seguramente usted como aspirante y la Alianza próximo presidente de la República tienen ya sus planes y demás, ¿no? Vamos a entrar entonces en lo primero que hay que hacer, a final de cuentas, pues es ganar una elección, ¿no? Primero, entonces, lo que tenemos que hacer es consolidar el gran frente opositor. Sí, desde luego. Que vaya más allá de los partidos. 2, construir el método democrático, sacar la candidata del candidato, que si hay método democrático voy a ser yo, y ganar la elección del 24. Ok, entonces en este terreno, Silvano Aureoles, ¿cómo se considera en cuanto a aceptación entre la ciudadanía en comparación, por ejemplo, a lo mejor con las corcholatas del presidente López Obrador? Bueno, pues estamos en desventaja en ese terreno. Ventaja en lo que viene, porque esas corcholatas se van a salir de la zona de confort en la que están. Pues imagínate, la jefa de la Ciudad de México, la corcholata consentida del Palacio, pues tiene toda la plataforma. Bueno, estaba viendo cuántos cientos de espectaculares tiene en todo el país, que es una violación flagrante a la ley, porque es una campaña anticipada. Ahorita se le bajaron un poco las ínfulas porque andaba el Morelia cuando le explotó el tema del metro, que ahora resulta que el tema del metro se resuelve con la Guardia Nacional. Se resuelve cuando le metan dinero a mantenimiento, porque le quitaron 7,000 millones del 18 para acá al mantenimiento del jodido metro. Mejor que les manden a los ingenieros militares, estos que son todólogos, que hacen aeropuertos, que hacen trenes, que hacen albercas gigantes como la de Paraíso Tabasco, que dice que va a ser refinería, para que vayan a arreglar las fallas y le pongan dinero. Muy bien. No Guardia Nacional. Bueno, el otro, pues es el secretario de Gobernación. El otro, menos querido por el señor del Palacio, pues es el secretario de Relaciones Interiores, porque ya no es de Exteriores, ahora es de Interiores, anda adentro haciendo su política pública. Pues nadie va a estar en esa dimensión cuando están ellos en la palestra, y el otro, como dijo él, el destapador, pues tiene todos los instrumentos para promoverlos. Por eso es lo que tenemos que remontar, y ahí es donde nos tienen que ayudar ustedes, los periodistas, porque a ustedes tampoco les ha ido bien con esta mamarruchada de Cuarta Transformación, que de Cuarta Transformación no tiene nada. Ahora, yendo eso por un lado en la cuestión exterior, pero al interior de la Alianza por México o de los partidos que están integrando esta coalición, ¿hay confianza, por lo menos de su parte, a que haya verdaderamente un proceso democrático de elección, cuando vemos que ayer en la presentación de la alianza, las declaraciones del presidente nacional del PAN, que dice que el PAN va a definir las candidaturas a presidencia de la República y a la Ciudad de México?
Mira, ¿se está abrogando un derecho ya que efectivamente le concedieron los líderes de los partidos o lo hizo de motu propio? Yo creo que se agandalló, pero hay que esperar. Yo les dije, a ver, sí se pasaron de la raya, porque por lo menos lo hubieran fraseado de manera diferente, porque nos necesitan para ganar el Estado de México y Coahuila, quizá menos en Coahuila, pero en el Estado de México sin los votos del PRD no ganan. Entonces es mucha soberbia partir de ahí. Pero bueno, para mí lo importante es que nos mantengamos juntos y ganemos el Estado de México y ganemos Coahuila, porque es la estación, es el preámbulo de lo que se pueda visualizar hacia el 24. Paralelamente, tenemos que construir el método democrático. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la candidatura que surja de la coalición, la tienen que decidir las ciudadanas y los ciudadanos de manera libre y abierta. No las cúpulas partidarias, no el criterio porcentual, no. No quiere decir con ello que no pueda ser uno de las figuras que tiene, por ejemplo, el PAN, o que pueda tener el PRI, o que pueda tener el PRD, o que pueda venir de la sociedad civil. Yo digo, no tengo lío, nada más que me ganen, me tienen que ganar en las urnas. Usted como político de amplia trayectoria y tomando en cuenta también, que es una cosa cierta, el gran descrédito en el que han caído los partidos políticos. Terriblemente. ¿Cree que es factible que un actor político pueda encabezar la alianza Va por México, o más bien deberían buscar un perfil completamente ciudadano que no tuviera afinidades políticas por lo menos? Yo sería el más encantado, Jesús, de que fuera un perfil ciudadano. El tema es cómo le hacemos para que surja ese perfil ciudadano, porque luego muchos se quieren disfrazar de perfiles ciudadanos y en realidad pues hace apenas 8 días eran distinguidos militantes de partidos políticos. Es que entonces nos pasa como la fiebre de la independencia, ¿no? Empezaron a surgir independientes por todos lados, pero en realidad eran mismos de los partidos que renunciaron para volverse independientes y que luego eso tronó esa vía en la que muchos creíamos que era un otro componente de la vida democrática del país. Entonces yo digo, si hay un ciudadano, voy a decir una barbaridad, pero el rector de la Universidad Nacional, digamos, ¿no? O habían dicho Lorenzo Córdoba, pero Lorenzo está impedido constitucionalmente, y una figura, y voy a decir otra barbaridad, nada tiene que ver con que eso pase, sino es un poco una reflexión disruptiva. ¿Qué tal si todos le dijeran al ingeniero Cárdenas, usted encabece? Y vamos por un gobierno de composición, un gobierno de coalición. Y le damos un giro, un cambio al sistema político mexicano, al régimen político, que hace mucha falta, porque, entre otras cosas, dicen que el justo peca, en el arca abierta está el más justo peca, porque ha abusado el presidente en turno del poder y de los instrumentos, porque tiene demasiados poderes el presidente y no tiene candados. Necesitamos acotar el poder del presidente, porque en estas cosas de la vida, luego en la política aparecen muchos locos y no va a ser que alguno de estos se nos vaya con el mecate. Entonces necesitamos acotar el poder del presidente. ¿Y eso sabes cómo se acota? Transitando hacia un régimen semiparlamentario. Pero ese es el gran acuerdo político de los ciudadanos. Ahora, regreso al tema. Si los partidos no entienden que hay un desencanto ciudadano hacia los partidos políticos y que no ven bien la gente en general, que sean los partidos adentro de sus muros, en las fronteras partidarias, en sus burocracias y en sus burbujas o sus cúpulas, que es donde decidan, si no leen eso, no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y si no hay un método abierto, transparente, democrático, vamos a reeditar la novela del 18, el anayazo, que fue un desastre. Ok. Algunos críticos ven esta coalición casi como una relación tóxica, en el sentido de que
rompen, vuelven y demás, ¿no? En septiembre se acaba de dar por ahí un matrimonio los dirigentes del polémico, PRD, ¿no? sí, los dirigentes del PRD y del PAN, pues anunciaron que ponían en suspenso la alianza, ¿no? 4 meses después están anunciando que va de nuevo. Pero fíjate lo que va de nuevo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que con estos con este va y viene, se está mandando a la ciudadanía, a los electores? La política no es plana, Jesús, y tú lo sabes. Tiene altibajos, encuentros y desencuentros, pero para mí el antídoto a este jaloneo, ¿por qué hubo este enfriamiento de la coalición o de la alianza? Pues por la iniciativa del PRI, que ahí tanto el dirigente del PAN como el del PRD pues se sintieron engañados por el líder del PRI. Pero mira cómo son las cosas. Ahora se pusieron de acuerdo entre ellos para decir que ya al PRI le toca Estado de México y Coahuila y que el otro le toca la Ciudad de México y la presidencia. Bueno, y nosotros, ¿en qué libro leemos? A ver, ¿cómo vamos a resolver eso? El antídoto es los ciudadanos. A ver, espérense, vamos a integrar, y eso lo vamos a anunciar nosotros seguramente la semana que entra, un comité ciudadano, totalmente ciudadano, para que empiecen a trabajar el método. Y lo mismo, ojalá ya haga el PAN y ya haga el PRI. Y yo no tengo incluso ninguna animadversión o rechazo anticipado, o que digan, es que el candidato a la jefatura de gobierno o a la presidencia lo sigló el PAN, ¿no? Nada más que tiene que salir de un proceso democrático, ciudadano. Ahora, ¿la alianza está valorando realmente al PRD? O sea, tomando en cuenta y más les vale que nos valoren bien. Pero parece que los hechos no lo están haciendo. O sea, el PRD ayer queda un poquito desplazado. Incluso el dirigente Jesús Zambrano expresa un poco su inconformidad, pues, ¿no? con lo que pasó el día de ayer. Cuando anuncian de nuevo la alianza, parece que el PRD calienta. lo desplazan, lo minimiza. ¿El PRD está siendo minimizado? Se mancharon. Yo creo que no están dimensionando. Yo le dije a un actor ahí cercano de ellos, le dije, aguas, porque si nosotros no ganan en el Estado de México, quizá Coahuila sí, pero si nosotros no ganan la presidencia. Es decir, para que le vayamos tanteando el agua a los camotes. Y tampoco está escrito en piedra. No quiero ser yo el aguafiestas, ni quiero ser yo el que le dé pa'l monte, como se dice coloquialmente, porque empezaron a crear narrativas, leyendas urbanas, de que yo quería irme solo y que eso podría ser para descomponer la coalición. No. Pero si no hay un trato digno, si no hay un trato inclusivo, un trato digno y reconocimiento, el PRD va solo, y nos vemos en las urnas. ¿Silvano Aureoles sería el candidato del PRD o hay otros actores? Pues si salen otros, vemos quién tiene mejores posibilidades. Hasta ahora no yo he levantado la mano y es el que soy quien anda recorriendo el país. Pero yo soy muy competitivo y vamos a medirnos adentro de la posible coalición, de esta ruta de la coalición. Pero si no, nos vamos a medir en las urnas. Y cualquiera de esos que han mencionado, entre ellos las corcholatas, los quiero ver ya en el callejón a las trompadas, ¿no? Ok, muy bien. Hablamos de la alianza, ahora hablemos del PRD, que también es una realidad que pues, ha venido a menos en los últimos años y no se puede negar, por otro lado, que pues, ha sido un partido que generó muchísimos cambios en el país. Y que tenemos que defender, ¿no? Pero Jesús, parece que ese discurso, o parece que ese trabajo del PRD no está siendo rescatado por el propio partido, sí, y que al contrario se han un poco replegado y esperado a recibir a fraguar estas alianzas, primero con el PAN, ahora con el PRI. Usted como fundador, que fue miembro fundador del PRD, que fue, ¿qué impresión le genera esto? ¿Qué impresión le genera el hecho de decir, yo fui un actor político que combatió las prácticas antidemocráticas del PRI, que impulsó grandes cambios que impulsó la izquierda en el país, y ahora estar en alianza con este partido tener que aliarse con este partido para poder obtener alguna rentabilidad política? A ver, el PRD es el verdadero representante de la izquierda en México. Lo que hoy tenemos en el poder y que se ha intentado envolver en el manto de la izquierda es un régimen autoritario y populista. Y
elementos sobran para describirlo. El PRD sí representa a la izquierda progresista, democrática de México. ¿Qué ha pasado con él? Yo creo, es decir, desde mi punto de vista, si tú me preguntaras qué preferiría yo, ir solo con el PRD, porque necesitamos recuperar identidad, necesitamos recuperar las banderas, y además yo voy a ser competitivo. Si vamos cada quien por su ruta, yo les compito a las corcholatas y a los otros, porque no es que minimicen y menosprecien ni desdeñe, pero tengo trayectoria, capacidad y conocimiento de los temas para gobernar. Pero hay un tema básico: la gente quiere que vayamos juntos para que saquemos a Morena del Palacio Nacional. Yo lo veo desde una perspectiva estrictamente pragmática. Vamos juntos para que se vayan estos, porque salieron incompetentes y pésimos para gobernar, y además ha pasado X, Y, Z. Entonces, pero siempre y cuando haya un trato digno. Yo soy de los que creo que nos hemos desdibujado y hemos ido perdiendo presencia, por un lado, por las coaliciones, por las alianzas, porque el partido grande se come al chiquito. Y evidentemente que hay un abismo entre la visión social, política, ideológica del PRD con el PAN, y una lucha histórica con el PRI, porque era el régimen autoritario, que creo que ahora se trasladó a Morena, porque en Morena está el Homero, la crema innata del priismo viejo, rancio de los 70, está el Morena, y nomás vean de quién está rodeado el presidente. Por eso digo, atendiendo el llamado de la sociedad y siendo muy pragmáticos, construyamos el gran frente opositor, pero con dignidad y respeto, porque eso que hicieron ayer, a mí no me gusta nada, nomás porque soy respetuoso. Si no, yo me hubiera retirado de esa reunión. Los perredistas, es decir, la gente de la base del partido, las estructuras del partido, las que hay todavía, ¿están de acuerdo en ir en esta coalición? Algunos y otros no. Te voy a decir por qué. Porque se ha instalado también en el ánimo perredista, no en todos, pero en un buen segmento, un espíritu de confort. Oye, si yo tengo que batallar para ganar solo, pues qué tal si mejor me voy aquí con el vecino que es azul o rojo, y entonces ganamos más fácil. Es decir, nos hemos trasladado a la zona más fácil, cuando pues nosotros estamos acostumbrados a luchar a brazo partido. Por eso también se ha ido volviendo cómodo ir juntos, porque entonces disminuye el esfuerzo. Pero yo creo que una buena parte, te voy a decir, los mayores aplausos que yo he cosechado en mi recorrido por el país y en reuniones con puro perredismo, es cuando les digo, o nos tratan bien o nos vamos solos. Porque cuando vamos solos recuperamos, y no porque sea un tema meramente coyuntural, porque el PRD tiene historia, tiene banderas y tiene causas por qué luchar, cosa que no siempre vamos a encontrar eco o coincidencias en las otras fuerzas políticas. Yo voy a luchar hasta el último, Jesús, porque vayamos en el gran frente opositor. Partidos de oposición y más allá de los partidos, con la sociedad civil, las organizaciones empresariales, académicas, sectores de la clase media, la iglesia, ¿verdad? Porque hay que rescatar al país, pero no a cualquier costo. Traemos un debate muy interesante que pronto lo habremos de conocer más. Quienes pensamos que si vamos en la coalición, hay dos riesgos: que no gane la coalición y que nosotros perdamos el registro, ¿verdad? Y por eso digo, y hay quienes pensamos que si vamos solos, si yo voy solo voy a sacar 15 puntos. Éntrenle. Entonces, y recuperamos el partido. Pero te dicen, a ver, entonces ¿tú qué prefieres? ¿Recuperar el país o recuperar el partido? Las dos cosas. Por eso tiene que ser en condiciones adecuadas, si no, no. Ahorita hablaba de pragmatismo, y lo que hemos visto es que las alianzas más recientes pues han dejado al PRD, como decía ahorita, en riesgo de perder el registro, pues en varios estados. Aquí en San Luis ya lo perdió. Pues a panzazo. En las elecciones del 21. Libramos el federal, así literal. Estaba a punto de perder también en 4 estados. Como cuando yo estaba en la escuela y sacábamos el 6-6, que era así ya arañando la línea. Bueno, el PRD ya... el PRD no puede perder su registro por lo que representa como un bien público para México. Entonces tenemos que armar un buen debate
y tiene que pasar en los próximos días, y en buena medida que bueno que hicieron esta grosería los dirigentes del PAN y del PRI, porque prendieron las alarmas. Hace unos días el dirigente del PAN traía al presidente del PRD abrazado y órale, échale cocolazo a Alito porque es un esto y lo otro. Y resulta que se juntaron y se pusieron de acuerdo, y del que traías para que te defendiera ya le diste patadita. No, o sea, eso no se hace. Ayer decía, después del anuncio de la alianza, decía el exdirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que hacía falta movimiento ciudadano en la alianza. ¿Usted cree que hace falta movimiento ciudadano o sería mejor, o por ejemplo, Movimiento Ciudadano es un partido que ha dicho, nosotros vamos solos, ¿no? Porque queremos hacer nuestro propio capital Yo político, creo que en una ruta imaginaria, porque no veo de otra manera, debería de ir Movimiento Ciudadano en la gran alianza opositora. Pero yo no sé si realmente MC está dispuesto a ello, o pues juegan su propio rol, porque hay quienes también cuestionan mucho de que de repente los dirigentes de MC asumen posturas muy radicales, pero luego le hacen el juego al señor del Palacio. Entonces ahí saltan dudas. Yo creo que es una definición política de ellos de caminar solos. Si a mí me preguntaras qué sería bueno, incluyendo por supuesto lo que yo estoy reflexionando en torno al PRD, es que vayamos todos juntos y saquemos a los incompetentes de Palacio Nacional. Y luego ya acomodamos las cosas. Pero eso pues es hasta cierto grado una utopía, porque yo siento que eso no lo va a aceptar Movimiento Ciudadano. Es más, ellos han dicho que el tema no está en el 24, sino en el 30. Y bueno, muy respetable su postura. Por lo pronto vamos a ver que la coalición o la alianza o el frente que hemos logrado ya darle un nuevo impulso se concrete, siempre y cuando nos sigan sucediendo hechos como el de ayer. También comprendo que tanto el dirigente del PAN como el del PRI le están hablando a sus graderíos para que no haya rebelión por esta resistencia del PAN a juntarse con el PRI, que sabemos que no ha sido sencillo. Entonces, es un tema de alfileres, de ir tejiendo muy fino. No nos rindamos, no me voy a rendir, porque creo que México vale la pena. Ok, muy bien, para cerrar nada más, le insistiría un poquito sobre el tema de, entonces, si persiste esta intención de los partidos anteriormente hegemónicos o que tienen más poder electoral como el PRI o el PAN, ¿el PRD podría dejar la alianza? El PRD puede ir solo, y te digo, lo digo con reservas, para que no me acusen de esquirol de la alianza. Yo soy el que lleva meses llamando a que se junten y que le den vuelta a la página y que superen estas diferencias con el presidente del PRI, que no personalicen y que construyamos el gran frente para ganar. Porque también soy realista, si vamos separados, pues le vamos a pavimentar el camino a Morena, es obvio, ¿no? Pero, pues, está difícil que estés en una fiesta donde pues te sientan en la esquina y no te ofrecen ni agua, ¿no? Si digo, vas a la fiesta, les dije a ver cuándo hacen otra fiesta y nos invitan, ¿no? Estuvo bonita su fiesta, se supone que la fiesta es de 3 y acabaron nomás bailando 2, o sea, eso no es sano, pues, para la construcción de una gran alianza. Pero regreso, saquemos Estado de México y Coahuila y luego vemos. Paralelamente, hay que trabajar el método. Eso sí lo digo claramente, Jesús. El método tiene que ser construido entre los partidos políticos y la gente, la sociedad civil y sus distintas expresiones de organización o de participación. Si no hay método democrático y si no hay manera de que sea transparente, abierto y justo para todas y todos los que queramos participar, eso no va a ir a ningún lado. Es un preámbulo de una derrota anunciada, como yo se lo dije a Ricardo Anaya hace 5 años. Legitima tu candidatura, porque es claramente una imposición, es una agandalle. Entonces, ahí está el resultado. Eso no nos puede volver a pasar. Entonces, para ir juntos a perder, pues prefiero ir solo
y recuperar las banderas del PRD. Para ir juntos a perder la presidencia y aparte perder el registro del PRD, mira qué bonito negocio. Y entonces, ¿para qué sirven 30 años de lucha, 34 años de lucha, para venir a morir abajo de un manto azul? No, del banquito donde me dejaron ahí sentado, abandonado, menospreciado, desdeñado, no solamente a mí, sino a casi 10 millones de michoacanos. Ahora desde este banquito voy a pasar a la silla presidencial. Y el señor del Palacio, que no me quiso recibir, me va a tener que entregar la banda presidencial. Le va a doler, pero no, así es la vida.